Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos en una conferencia más del juicio de amparo para principiantes. Hoy con el tema suspensión del acto reclamado. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en una conferencia más de este diplomado que es para principiantes y que vamos a estar revisando y analizando la ley de amparo y diversas etapas, también conceptos y también vamos a analizar lo que nos dice la ley de amparo, obviamente que desde un punto de vista para principiantes. Bien, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Una disculpa por la voz, ando un poquito agripiento, pero bueno, aquí estamos y no fallamos. Va a nuestra conferencia del día de hoy. Bien, vamos a iniciar. Recuerden que guste copia de la presentación, suba su correo electrónico y que guste participar en los grupos de WhatsApp Jurídicos Vampiro, que son grupos muy serios en los cuales platicamos alguna situación o resolvemos alguna controversia. No somos los grandes expertos, pero sí les podemos decir alguna línea de investigación a seguir o alguna cuestión que se pueda agregar a su problema jurídico y bueno, de alguna manera entre todos nos ayudamos, además de la publicación de las tesis, libros, entre otras cosas más, y son muy serios porque está prohibido cualquier publicación política, sea a favor o en contra del gobierno. Esa es una expulsión inmediata de los grupos porque nos abocamos exclusivamente a lo que es lo jurídico. Ok, pues bienvenidas y bienvenidos. Bien, para empezar, quiero comentarles que conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, tenemos que saber desde un principio que hablando de suspensión del acto, bueno, pues de la suspensión del acto reclamado se puede decretar de oficio o a petición de la parte quejosa. Esas son las dos vías por las cuales puede darse el inicio de la solicitud de esta figura y durante toda la conferencia hablaremos características, eh, cómo debe resolverse y muchas cuestiones que son de mucho interés. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hay una suspensión, hablando del acto reclamado, que se va a conceder de oficio y de plano. Hay una solamente que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, esto quiere decir que no esté dentro de un procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o algunos de los prohibidos en el artículo 22 de nuestra Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Esto quiere decir que, bueno, cuando exista alguna de estas figuras que acabamos de comentar, la suspensión del acto reclamado es de oficio y de plano, o sea, es inmediatamente. Un ejemplo que podemos encontrarnos aquí es, por ejemplo, cuando está una persona detenida en la agencia del Ministerio Público y que no pueda tener comunicación ni con su abogado, ni con sus familiares, ni con nadie, ¿no? Por lo regular, una de las cuestiones que hacen en las agencias del Ministerio Público es que los hacen firmar a los detenidos de que ya se comunicaron cuando eso no fue cierto, cuando que ya tuvieron pláticas, cuando todo eso es mentira. Entonces, obviamente que nosotros como si llegamos a ir a representar a una persona que está detenida en sede ministerial, pues obviamente tenemos que realizar todas las acciones necesarias para platicar con el tío, porque hay algunas ocasiones que ni siquiera te dejan platicar con él. Pues bueno, se puede meter un amparo directo, sí, y pues diríamos que ese acto, que es la privación de que no le permitan al detenido tener contacto con su abogado, con su familia, pues bueno, esta suspensión de ese acto debe ser de inmediato, de manera de oficio de plano se va a acceder. Y bueno, es todo un show. Ya veremos en unas conferencias futuras cómo hacer un amparo de esa naturaleza para que pues a fuerzas tienen que acceder el abogado, ¿sí? Eso y los familiares también. Debe tener comunicación una persona que sea detenida en la agencia del Ministerio Público. Bueno, en este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, o sea, es inmediatamente. Comunicar sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, ¿sí? O sea, el acto debe de cesar inmediatamente, ese acto de suspensión, ¿sí? Bueno, aquí nos hablaba también de desaparición forzada,
nos hablaba de incorporación forzada al ejército o a la marina, y también nos hablaba de otros supuestos, ¿no? De libertad, por ejemplo. Y bueno, aquí también da cabida, por ejemplo, lo que es el alcoholímetro. Y también, bueno, aquí donde existe un fenómeno interesante que es de análisis, es que cuando hablamos de desaparición forzada, ¿no? Porque, por ejemplo, la autoridad a lo mejor no tiene nada que ver en la desaparición forzada, pero bueno, de todos modos sí se puede meter un amparo de esa naturaleza si se tiene información con relación a la persona que se presume estar desaparecida forzadamente, ¿no? Aparte de la cuestión penal, ¿sí? En este caso, si a lo mejor fue la delincuencia, o no fue la autoridad, o fue otras personas, ¿no? Por ejemplo, el crimen organizado. Pues bueno, ya eso se verá dentro de la investigación, se ven otras cosas, pero también sí se puede meter un amparo directo con respecto a la desaparición forzada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto, que tengan o puedan tener, o sea, son en ambas cosas, o sea, que ya se tiene o pueda, exista la posibilidad de privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios o los núcleos de población de ejidal comunal. Digamos, esta fracción, digo, este párrafo, pues nos habla ahora sí que en lo que es en materia agraria, pero en materia agraria aquí lo interesante es que nos habla de que tengan, o sea, que se realizó o puedan tener, o sea, estamos hablando de futuro, o sea, que en el futuro se pueda tener esta privación, ¿no? Total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios. Entonces, esto ya va enfocado a lo que es materia agraria, en lo que respecta a la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el incidente de la suspensión se va a abrir de oficio y se sujetará a lo conducente. Recuerden que puede ser por oficio o puede ser a petición de la persona quejosa. Pero bueno, de esto de la suspensión es un procedimiento en el cual se abre un incidente dentro de lo que es el juicio de amparo, ¿sí? Y se sujetará lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en los siguientes casos. Entonces, y sea de oficio o de la petición de la parte quejosa, pues bueno, tendrá que seguir los siguientes, ¿no? En los siguientes casos es donde va a poder, se abrirá de oficio, ¿sí? Bien, ya lo habíamos visto, la extradición, pues es un tema importante, siempre que se trate de algún acto que se llegara a consumarse, que haría físicamente imposible restituir a la persona quejosa en el goce del derecho reclamado. Estamos hablando que el acto, si se llegara a consumir, o sea, en el efecto de que a lo mejor si se llegara a consumir, sería imposible restituir a la persona quejosa del goce del derecho reclamado. Estamos hablando de un acto irreparable. En este caso, aquí, por ejemplo, podríamos hablar de un edificio, ¿no? Que la sentencia es demolerlo y se va a demoler, y si se demuele, pues es una reparación imposible porque no puedes construir un edificio igual. Entonces, aquí lo importante es de que cuando estemos ante una extradición o contra un acto que si llegara a consumarse fuera algo que no se puede restituir, imposible de restituir a la persona quejosa, o en el goce de su derecho reclamado o en cualquier área que se suscite, tendrá suspensión de oficio. Y bueno, y obviamente se sujetará a lo que es el trámite, ¿ok? Muy bien, bueno, aquí vamos a empezar a explicar más o menos de una manera sencilla lo que nos está diciendo. Bueno, ¿qué significa lo que acabamos de escuchar? Primero estamos hablando de un incidente de suspensión. Esto quiere decir, es un procedimiento. El procedimiento es un procedimiento dentro del juicio de amparo. Para detener, o sea, se detiene provisionalmente un acto de autoridad. Debe abrirse de oficio sin que lo solicite la parte quejosa en ciertos casos específicos. Entonces, esos son los casos en los cuales, que en estos dos que acabamos de hablar, pues entraría una suspensión de oficio. En otras palabras, el juez de amparo tiene la obligación legal de intervenir automáticamente para analizar la suspensión
aunque el quejoso no la haya pedido. Ya lo sabemos, cuando estamos hablando de oficio no es necesaria una petición de parte, sino simplemente el juez lo analizará y revisará primero la suspensión de oficio para determinar una suspensión de oficio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los conceptos claves? Bueno, es un incidente de suspensión, es un procedimiento accesorio al juicio de amparo. O sea, el juicio de amparo está aquí. Hagan de cuenta. Y el incidente de la suspensión del acto reclamado es paralelo, ¿sí? O sea, es que lleva un procedimiento paralelo, pero ese paralelo está dentro del juicio de amparo, ¿sí? O sea, pero es un procedimiento que se lleva internamente. Evitar que el acto reclamado cause daños irreparables mientras se resuelve el caso del el fondo del asunto. O sea, ¿cuándo se suspende de oficio? Cuando al momento que se ejecute el acto de la autoridad, cuando se ejecute, no, o sea, no hablamos de cuando ya fue ejecutado. Si cuando se ejecute, cause daños irreparables. Aquí, en este caso, ya estamos hablando de una suspensión del acto reclamado por oficio. ¿Ok? Ahora, su apertura de oficio, ya lo hemos visto, significa que no depende de la voluntad del quejoso. El juez actúa por conforme a la ley de amparo y esto responde a la necesidad de proteger derechos fundamentales de manera inmediata, ¿sí? Bueno, hablamos de la extradición. Bueno, cuando una persona está sujeta a un proceso de extradición, el juez debe de abrir automáticamente el incidente de suspensión, inmediatamente. Porque si la persona se entrega a otro país, el acto es de ejecución inmediata y puede volverse irreversible. Obviamente, cuando la persona toca a otro país, pues ya se complica muchísimo su regreso, ¿no? Ya es, yo lo diría casi imposible que pueda regresar. Entonces, como eso es irreversible, pues obviamente la extradición, por eso el acto, cuando se presenta el juicio de amparo y se pide la suspensión del acto reclamado, en este caso es la orden de extradición, pues inmediatamente el órgano jurisdiccional, inmediatamente lo abre de oficio la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Ahora, actos de imposible reparación, cuando el acto reclamado sí se ejecuta, como ya lo hemos mencionado, es físicamente imposible restituir al quejoso en su derecho. Esto implica que genera un daño materialmente irreversible, o sea que no se puede regresar al estado natural de las cosas, que definitivo, no reparable con una sentencia posterior, o sea, no hay manera de restituir ese derecho al quejoso. Entonces ahí estamos hablando de actos de imposible reparación. Y bueno, en términos generales, ¿qué significa? Físicamente imposible restituir, que no basta con el daño grave, sino debe ser irreversible en los hechos, no solo jurídicamente complejo. ¿Ok? Lo que les comentaba, un ejemplo es la demolición de un inmueble en el cual una autoridad ordena demoler una propiedad. Bueno, si se ejecuta el acto, el bien desaparece físicamente y ya no es posible restituir el derecho en las mismas condiciones. Muy bien. Ok. Ahora, ¿en qué concluimos? Bueno, que el precepto impone que al juez una obligación activa de protección, especialmente en casos donde el tiempo es determinante. Si no se espera que el quejoso actúe porque el daño podría ser irreversible. Entonces se inicia el incidente de la suspensión del acto reclamado por oficio. Muy bien. Ahora, con excepción de los casos que procede de oficio, de los cuales ya acabamos de ver, la suspensión se tramitará a petición de la persona quejosa en todas las materias, salvo aquellas que en el último párrafo de este artículo, ¿no? Que ya eso ya lo veremos a continuación. Bueno, para ello el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar en forma expresa y justificada un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social, que ese es el interés para todos, a fin de verificar que concurran los siguientes requisitos. Entonces, dentro de ese incidente de la suspensión del acto reclamado, haya sido a petición de parte o por oficio, el juez va a realizar el análisis correspondiente. Obviamente, la apariencia del buen derecho, eso es lo que va a cuidar, y el interés social. ¿Ok? Muy bien, pero va a tener que estos requisitos. Primero,
Que exista el acto reclamado. Yo creo que esto es en todo lo que es el amparo, pues tenemos que primero verificar que el acto reclamado exista, se tenga la certeza de su inminente realización u opere una presunción razonable sobre su existencia. Son tres términos que utiliza la ley de amparo. Que existe el acto reclamado, que exista una certeza de su inminente realización o en su caso opere una presunción razonable sobre su existencia. Entonces, existencia, razonable presunción de existencia y que se tenga certeza de su inminente realización. Esos requisitos los va a analizar el juez desde un principio. Ahora, deberá acreditarse, aunque de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona. Bueno, ¿cuál es el interés de la persona promovente de que se suspenda? ¿Por qué quieres que se suspenda? Entendido, entendido como la existencia de un principio de agravio derivado del acto reclamado. Entonces, aquí estamos hablando de los principios de agravio, ¿sí? Que permita inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa. Entonces, aquí estamos hablando de un acto de autoridad que se pretende ejecutar y que además realizará una afectación a la persona quejosa. Pues todo esto se tiene que acreditar, sobre todo en primera instancia, lo que es el interés suspensional de la persona promovente. Esto es el interés de que el acto reclamado sea suspendido por parte de la persona que lo promueva. En este caso podemos pensar que sería la persona quejosa. Ahora, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social. Entonces, ahora ya analizamos la procedencia para poder lograr la suspensión. Pero ojo, el juez también tiene que analizar los efectos de esa suspensión. Ok, bueno, ya. Por ejemplo, el juez dice, me queda claro que estás pidiendo la suspensión, muy bien, ya la analicé, para mí sí te doy la suspensión, pero no es así, sino que también el juez va a decir, ok, bueno, pero a ver, ¿cuáles son los efectos de esa suspensión frente al interés social, o sea, frente a terceros, ¿sí? Y las disposiciones solamente de orden público, que esas son las disposiciones, reglas generales, ordenamientos legales que son para todos. El órgano jurisdiccional advertirá que su concesión, primero, o sea, una de las primeras puntos a tocar, es que no cause daño significativo a la colectividad, o sea, que no existe un daño a terceros, ¿sí? Ni prive tampoco a la sociedad, igual a terceros, de beneficios que ordinariamente le corresponden. Entonces, si estamos ante un acto de autoridad en el cual los efectos de la suspensión no causa daño a la colectividad, no priva a la sociedad de beneficios que le corresponden, pues va a continuar con la suspensión del acto. Pero si la suspensión del acto reclamado tiene efectos de daño a la colectividad o en su caso que prive de beneficios a la sociedad que previamente le correspondían, a ella no te van a dar la suspensión. Entonces es muy importante que nosotros leamos los artículos, los desmenucemos y sobre todo que los veamos también a contrario sensu, o sea, cuál sería el contrario. Entonces, a partir de ese análisis vamos viendo, antes de pedir una suspensión de un acto reclamado dentro de un juicio de amparo, ver si tenemos cumplidos estos requisitos que acabamos de mencionar. Ahora, que del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados se desprenda, bueno, la apariencia del buen derecho, ese es el cumplimiento de las normas, de sus argumentos, de su integración, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, o sea, no se va a arreglar el fondo del asunto, sino que estamos hablando apenas del inicio. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado, ¿sí? Pero va a estar integrado dentro de lo que es el juicio de amparo, pero se va a resolver aparte. ¿Ok? Muy bien. Ahora, asimismo, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona
y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial. Y esto es bien importante. Fíjense qué alcances tiene este párrafo. Desde el punto de vista, claro, acuérdense, estamos ahorita en un diplomado que es para principiantes. Bueno, entonces, ¿cuándo no se puede pedir la suspensión del acto reclamado en estos aspectos? Primero, en materia penal, cuando, por ejemplo, hay violencia familiar, el Ministerio Público otorga una medida de protección o también la puede dar el juez de control. Entonces, estas medidas de protección, obviamente, son dirigidas al imputado, en el cual el investigado, en este caso, si no se ha judicializado la carpeta o indiciario, como algunos le llaman, para que no se acerque a la víctima. Ok, entonces a lo mejor una persona se quiere amparar, dice, no, yo me quiero amparar porque este acto viola mis derechos de libertad, ¿no? Ahí menciono. Y pide suspender esa medida de protección. Aquí con este párrafo se va a sobreseer el juicio de amparo. O sea, no se puede solicitar la suspensión del acto reclamado cuando hablamos de medidas u órdenes de protección, ¿sí? Eso, y aparte que las haya dictado la autoridad administrativa o una jurisdiccional. Y estas medidas de protección hayan sido invocadas o ya, hayan sido puestas o puede ser ejecución para la integridad de una persona. Bueno, eso es por un lado, ¿sí? Medidas de protección para las personas no puede suspender ese acto reclamado. Bueno, si lo metes en el juicio de amparo, no se puede suspender. Ahora, ¿qué pasa? Aquí nos habla de unas técnicas de investigación. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las mismas técnicas de investigación que existen, unas que se llaman de control judicial y otras que no son de control judicial. Estas técnicas de investigación, por ejemplo, las que no tienen un control judicial, pues son las que revisan a las personas, por ejemplo, el hacer una inspección, algunas cosas, ya que ya conocemos algunos, no nos vamos a meter mucho de fondo. Pero en las técnicas de investigación que son de control judicial, por ejemplo, lo que es la orden de aprehensión, lo que es un orden de cateo, lo que es una intervención de comunicaciones privadas, todas esas que son técnicas de investigación son actos de la autoridad que no se pueden suspender. O sea, no puedes pedir su suspensión. Imagínense meter un amparo que por una supuesta orden de cateo y que pida la suspensión. No, eso no sucede, eso no existe dentro de los procesos. Y en el juicio de amparo tampoco. Bueno, a lo mejor algún aventurero se lo quiere hacer, no les quito la intención, pero como vas a hablar, la ley de amparo es muy clara, que esta suspensión no será objeto de suspensión, por ejemplo, un orden de cateo, un orden de aprehensión. Bueno, el orden de aprehensión ya sería otro tema, pero en lo que son orden de cateo no. Y en un orden de intervención de comunicaciones privadas menos, ¿no? Porque de entrada es sigiloso. Se supone que si estás investigando a una persona con una intervención de comunicaciones privadas que otorgó un juez, cosa que es legal, legítima, pues no conoce la otra persona que está siendo investigada, no lo conoce. Es más, no debería de conocerlo por el sigilo de la investigación. Entonces, de mucho menos, ¿cómo te vas a amparar de algo que no conoces? Y bueno, y también nos habla aquí otra más, que es la medida cautelar. Y bueno, las medidas cautelares concedidas por la autoridad judicial tampoco son objeto de suspensión. Estas medidas cautelares que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues imagínense, una de ellas es la prisión preventiva justificada, ¿sí? Por ejemplo, habrá cambios de medida cautelar que los se tendrá que resolver un juez de control. Pero si tú en un juicio de amparo pides la suspensión a una medida cautelar de prisión preventiva justificada, aquí la misma ley de amparo te dice que no será objeto de suspensión. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, habrá otras formas, ya lo veremos más adelante, pues esos son temas más avanzados, donde veremos ya en particularidad estas medidas cautelares. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, cuando existen otras medidas cautelares, por ejemplo, que vaya a firmar, que no se acerque a la persona, y todas esas, pero todas ellas son de libertad, pues yo a lo mejor no vería hasta pedir, pues como que para qué pedir una suspensión, ¿no? Porque estás en libertad, la persona está en libertad, entonces, bueno, pues no tenía caso, la más, digamos, hay problemática es la
prisión preventiva justificada. Y ya con lo respecto a la prisión preventiva oficiosa, esa ahí mejor ni nos metemos, porque ahorita es todo un show de hablar de ese tema y aparte pues nos quitaría mucho tiempo. Y aparte no es el fin de la clase. Bien, las normas generales, actos u omisiones de las autoridades a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, al párrafo decimoquinto y decimosexto, no serán objeto de suspensión, esos tampoco. Solamente en casos en que la autoridad refiera al párrafo decimoquinto del artículo 28 de nuestra Constitución, imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, en su caso se promueva. Esto ya es una particularidad de lo que respecta a estos activos, partes sociales, acciones y todo esto, cuando que se respecta a la suspensión. Ok, que tampoco será objeto de suspensión. Bien, vamos a desmenuzarlo. Bien, la regla general es que la suspensión se conceda a solicitud de la parte quejosa bajo los casos excepcionales que proceden de oficio. ¿Sí? Ya vimos cuáles proceden de oficio. Sí, acuérdense. Es extradición y el otro que suspende, que es de oficio, que también es cuando el acto reclamado cuando se ejecute cause un daño a la persona quejosa, cuando se pretende ejecutar, o sea, no se ha ejecutado cuando se pretenda y el daño sea irreparable. Hasta ahí entendemos cuáles son de oficio. Cuando la persona quejosa lo hace a solicitud de parte, bueno, esto implica que el juez no actúe inmediatamente. El quejoso debe pedir expresamente la suspensión y bueno, la excepción en la que ya vimos, ¿no? Extradición y actos irreparables. Bien, ahora, el análisis del que debe hacer el juez, el órgano jurisdiccional debe realizar es análisis ponderado y justificando en tres elementos, que ya los vimos. Uno, apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público. Esto es que el juicio provisional es un juicio provisional, no definitivo, pero estos tres apartados los va a analizar el órgano jurisdiccional. Apariencia de buen derecho, bueno, ¿de qué estamos hablando de una apariencia de derecho? Se llama fumus boni juris. La apariencia del buen derecho es el juicio preliminar, es algo preliminar que realiza un órgano jurisdiccional con base a un análisis inicial de argumentos. Es como haz de cuenta, como una resolución iniciaria, o sea, como que, ¿a qué te inclinas desde un principio, sí? Y con las pruebas aportadas para determinar si existe una probabilidad razonable de que el derecho implicado por la persona quejosa sea válida. Entonces, es un análisis preliminar con los argumentos y las pruebas aportadas en la cual vas a llegar a una conclusión de probabilidad. Vas a llegar a una conclusión que diga probablemente si es el derecho invocado, si es válido por parte de la persona quejosa. Esa es la apariencia del buen derecho, ¿sí? Eso es antes de, o sea, tú nada más ahorita tienes el escrito inicial, tienes nada más la petición. Entonces el juez lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, vamos a hacer nuestro preanálisis, nuestro análisis preliminar. Y de este análisis preliminar voy a tomar los argumentos, voy a tocar las pruebas, y con esto voy a hacer una razonable probabilidad de que el derecho que invocó la persona quejosa sí es válido. Eso es la apariencia del buen derecho. No implica certeza ni resolución de fondo, sino únicamente es una valoración provisional basada en indicios suficientes y sin prejuzgar la sentencia definitiva. Aquí no estás dando una sentencia, no estás determinando, estás haciendo una determinación. Simplemente es un análisis preliminar. Ahora, el interés social, que significa, que ya lo hemos mencionado varias veces, el interés social es el conjunto de condiciones y beneficios que el Estado debe de proteger, pero para todos. O sea, el Estado debe de proteger condiciones, beneficios para todos, orientados obviamente a un bienestar general, la seguridad, la salud pública y el adecuado funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Entonces, pero son condiciones y beneficios. Entonces, esto de interés social, el juez va a analizar si este interés social, que son esas condiciones y beneficios, en el cual el Estado tiene la potestad de proteger para todos,
pues ese no se vea mermado, no se vea alterado, ¿no? Sería común y esto está por encima de intereses individuales aislados. Esto es de forma colectiva para los ciudadanos, para todas y todos, ¿no? Ok, bien. De orden público, bueno, ¿qué significa orden público? El orden público es el conjunto de normas, principios e instituciones fundamentales que garantizan la estabilidad jurídica, la convivencia social, el funcionamiento del Estado. Y bueno, el orden público es de todas las normas, principios e instituciones, es normas, principios e instituciones que garantizan la estabilidad jurídica, ¿no? La convivencia social. Estos son irrenunciables y son de cumplimiento obligatorio para todos nosotros. Esto incluye seguridad pública, legalidad, instituciones básicas del Estado y normas imperativas. Esto se llama, o sea, lo podemos entender como lo que es el orden público. Muy bien. Ahora, requisitos para conceder la suspensión. Bien, dentro de los requisitos que son los que debemos de analizar nosotros antes de pedirlo, primero existe el acto reclamado, debe haber un acto real, alta probabilidad de que ocurra. Esos son puntos importantes. No se protege contra actos hipotéticos o imaginarios. Si primero es, un acto que sí existe, bueno, y que puede ejecutarse. O sea, aquí es muy importante la existencia del acto como real y también la existencia de que su ejecución ocurra. Ok, interés suspensional, que es el principio de agravio, el que justo debe mostrar que aunque sea de forma preliminar, no es de que ella determine que sí se iba a afectarlo, sino que de forma preliminar, el acto le afecta o le afectará directamente. Esto es distinto del interés jurídico de pleno. Esto basta un indicio razonable. Un indicio razonable de que la persona quejosa será afectada. Ahora, no afectar el interés social y orden público, ya vimos que es un interés social, ya vimos que es un orden público, y el juez debe de evaluar si suspender el acto perjudica a la colectividad. Así que no exista una afectación al interés social ni al orden público. ¿Ok? Muy bien. Aquí ocurre una ponderación de intereses, interés individual y también versus interés social. Pero para que nos demos una idea aquí completa, ya vimos que no afecta el interés social ni el orden público. Vamos a repetir qué es interés social, para así de rápido, que es el conjunto de condiciones y beneficios que el Estado protege, el interés social, para todos, y el orden público, acuérdense que es el normas, principios o instituciones fundamentales que garantizan la estabilidad jurídica. ¿Ok? Partiendo de eso, cuando no exista una afectación al interés social ni al orden público, eso sí podrá entrar a estudio la solución del acto reclamado. Bueno, y la apariencia del buen derecho, ya lo vimos, el juez hace analizar preliminar, verifica si es posible que el juez tenga razón, que el derecho que está solicitando la persona quejosa sí es válido, lo que ya vimos, y no lo decide de fondo, solamente es una evaluación del derecho. La suspensión se tramita, como lo decimos, en incidentes por separado y por duplicado. Esto garantiza rapidez, autonomía del análisis y protección urgente. ¿Ok? Bueno, actos que no se pueden suspenderse, ya lo vimos, son medidas de protección, de las que no se protegen para las personas, seguridad personal, no se suspenden medidas destinadas a proteger a una persona, órdenes de restricción por violencia, medidas de protección a víctimas, y bueno, esto es la prioridad de la integridad personal de las personas, estos actos no se pueden suspender. Las técnicas de investigación y medidas cautelares penales, no se suspenden actos como intervenciones autorizadas judicialmente y las medidas cautelares dentro del proceso penal, como ya lo hemos referido, como por ejemplo la prisión preventiva justificada y también, por ejemplo, la de presentarte periódicamente al juzgado, no acercarse a la víctima, entre otras más, ¿no? Y obviamente protege la eficacia del sistema penal. Y el del 28, que también no se pueden suspender, fíjense que esos se refieren a lo que son de materia de competencia económica, actos de autoridad reguladoras, ¿no? Como por ejemplo multas de circulación de activos. Esto sí puede definirse hasta que se resuelva el amparo. O sea, no es necesario que se suspenda, ¿ok? Muy bien.
Ahora, la lógica jurídica del sistema, este artículo refleja, pues bueno, pues un equilibrio fundamental, protección del individuo versus protección del interés colectivo, se basa en tres principios: proporcionalidad, razonabilidad y tutela judicial efectiva. Y concluimos que la suspensión a petición de parte, en regla general en amparo, exige un análisis técnico y riguroso del juez, no es automática, depende de la ponderación compleja de intereses y es un mecanismo cautelar que busca evitar daños al quejoso sin afectar gravemente a la sociedad. Y bueno, se considera entre otros casos que se siga, ¿no?, perjuicios del interés social o se contravenga a disposiciones de orden público cuando se conceda la suspensión. No es una regla completamente por sí sola, sino una cláusula introductoria. Esto es para anticipar supuestos en lo que el legislador presume la suspensión no debe concederse. ¿Ok? Y bueno, ¿qué significa en términos jurídicos? Bueno, que existen ciertos casos donde si se concede la suspensión, automáticamente se entiende que se afecta un interés social, se viola el orden el público, es decir, el juez no necesita un análisis tan profundo porque la ley ya presume un daño colectivo, ¿no? Es casos donde se concede inmediatamente, ¿no? Se entiende por esa parte. Muy bien. Función dentro del juicio de amparo, bueno, este también tiene un límite legal, límite legal de la suspensión, como ya lo mencionamos. Aunque el quejoso tenga una razón aparente, sufra una afectación, aún así no se concede la suspensión si se actualizan todos los supuestos que acabamos de señalar. Si alguno de ellos, por ejemplo, existe un problema en un interés social, en un orden público, también puede haber ahí un problema en cualquiera de los dos. Si existe una contrariedad, hay una controversia, pues simplemente no se va a dar la suspensión del acto reclamado. Permítame un momento y ahorita continuamos. Bueno, continuamos que, bueno, ahora con el artículo 129 de la ley de amparo se considera, entre otros casos, que se sigue perjuicio del interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, también, bueno, en estos casos también se consideran dentro de la suspensión del acto reclamado. Por ejemplo, continúa el funcionamiento de centros de vicio o del genocidio, así como establecimientos de juegos o apuestas o sorteos. Cuando ocurra este tipo de acciones, se va a suspender. O sea, aquí, por ejemplo, se va a analizar esto de la suspensión del acto reclamado con respecto a esto de que si se suspende o no se suspende, puede ejercerse este tipo. O sea, por ejemplo, se suspende, ya no habría funcionamiento en los centros de vicio, por ejemplo. Pero si no se suspende, o sea, cualquiera, suspenda o no suspenda, pero se va a analizar si se puede dar el funcionamiento de este tipo de acciones, ¿sí? Continúe la producción o el comercio de narcóticos también, por ejemplo, se permite la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, se permite el alza de precios con relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Y también se impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Se impide la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. También se va a analizar esa parte con respecto a la suspensión del acto. Y también se permite el incumplimiento de órdenes militares que tengan con la finalidad de la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil.
siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense. Y obviamente es todos estos condicionantes que acabamos de mencionar, sí intervienen también en lo que es la suspensión del acto reclamado. Se afecten intereses de niñas, niños y adolescentes incapaces o se les pueda causar un trastorno emocional o psíquico. Se impide el pago de alimentos, también está señalado en la ley de amparo. Y bueno, se permite el ingreso en el país mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 131 de nuestra Constitución y se incumpla con las normas relativas a la regulación y restricciones, sobre todo cuando las no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado al 135 que ya vimos que se incumplen las normas oficiales mexicanas y se afecte la producción nacional. Entonces, todos estos actos que llegaran a existir o estén inmersos dentro de un acto, pues, y sobre todo acto de autoridad, pues en este caso se tendrá de analizar para determinar si se suspende o no el acto reclamado. Se impide o interrumpa procedimientos relativos a la intervención, revocación y liquidación o en quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergables, ¿no? Que no se puedan postergar. Siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad, ¿sí? Ok. Se impide la continuidad del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 constitucional. En caso que la persona quejosa sea una tercera ajena al procedimiento, procederá a la suspensión. Ahí sí va a la suspensión. Por ejemplo, hay una extinción de dominio, pero el tercero quejoso, pues se resultó ser el propietario del bien inmueble, ¿no? Por ejemplo, y él, pues nunca supo del procedimiento. Al no tener conocimiento del procedimiento, ahí sí se va a proceder a la suspensión. Se impide o obstaculice al Estado la utilización de aprovechamientos o explotación de los bienes de dominio directo, que eso también dentro del artículo 27 constitucional. Obviamente se debe observar para definir si se suspende o no el acto reclamado. Se permite la comisión o continuación de actos operaciones, servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita y conductas ilícitas relacionados que pudiera dañar el sistema financiero en los términos de la ley vigentes. Pues es muy importante, llevamos 14 cuestionamientos que se deberán de observar en lo que es la suspensión del acto reclamado. El órgano jurisdiccional, bueno, ya de todos los supuestos que acabamos de mencionar, obviamente, en todo caso, dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios, por ejemplo, u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores, de alimentos decretados por autoridad competente, o bien para asegurar la subsistencia de la persona física titular de la cuenta, de sus acreedores alimentarios, así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo, supuestos que deberán quedar acreditados. Entonces, en todos estos, cuando están inmersos pago de salarios, alimentos, para asegurar la subsistencia de la persona física titular de una cuenta, por ejemplo, de acreedores alimentarios, en todos ellos, el juez va a dejar a salvo sus derechos. Esto quiere decir que esos recursos van a ir fluyendo. O sea, esos no se van a suspender, esos van a continuar. O que obviamente esto hasta que se resuelva el juicio de amparo. ¿Ok? Obviamente van a tener que estar acreditados, todo esto que mencionamos. La suspensión definitiva únicamente podrá ser considerada por la disposición de recursos contenidos en cuentas cuya licitud pueda acreditarse, que quede acreditada en juicio ante el órgano jurisdiccional. Solamente ahí, a la disposición de cuentas de licitud, ¿sí? Que sea lícito. Tratándose del supuesto previsto en esta fracción, en ningún caso procederá a la suspensión provisional. Ok, bien. Se impida u obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas,
O sea, no se puede suspender una actividad, por ejemplo, ya lo hemos visto en dos fracciones que habla de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero. Entonces aquí el juez va a analizar que si la suspensión o no la suspensión pueda impedir, obstaculizar, obtenga la autoridad información financiera o que se realice con la suspensión o no suspensión del acto reclamado, se realicen actos de lavado de dinero. Entonces, cuando exista un fenómeno de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo va a tener que definir, ¿sí? Obviamente eso se tendrá que analizar, pues en este caso, cuál va a ser la actividad. Porque, por ejemplo, aquí nos habla de prevención y detección. O sea, aquí no nos habla de que ya se encontró el lavado de dinero. No, aquí habla de una prevención y detección. O sea, que en cualquiera de las figuras que vimos, por ejemplo, en este caso, en esta parte de la exposición del acto reclamado, relacionado con las operaciones de recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos como el lavado de dinero, pues sí va a intervenir en lo que es la suspensión del acto reclamado. ¿Sí? Pero no que se haya, ya esté el hecho delictivo ya se realizó, no, sino que se pretenda realizar o impida a la autoridad investigar el lavado de dinero. Cuando existen dos fenómenos, se van a tener que observar para poder definir si se suspende o no el acto reclamado. Y se continúa con la realización de actividades o protección de servicios que requieran permiso, autorización o concesión por parte de la autoridad federal competente cuando no se cuente con la misma. Sí, también habla también de lo que son las prestaciones de servicio. Vienen todas los condicionantes que se tendrá que analizar cuando estamos hablando de una suspensión de un acto reclamado. Se impida u obstaculice el Estado el ejercicio en materia de deuda pública previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes en la materia, también este tema lo señala, y la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Ese es otro punto importante. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Esto es, bueno, lo que sería la ley el juicio de amparo. Ok, ahora pasamos a lo siguiente. Cuando la persona quejosa que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, ¿sí? El órgano jurisdiccional le concederá cuando la persona quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión. En caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento, ¿sí? Es importante aquí señalar que, bueno, tendrá que acreditar ese daño inminente. Ahí es donde tenemos que ponernos bien analistas jurídicos para observar bien los hechos y poder determinar si se puede acreditar ese daño inminente y además irreparable, ¿sí? A la pretensión de la persona quejosa. ¿Ok? Muy bien. En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellas que no hayan tenido la persona quejosa antes de la presentación de la demanda, ¿sí? Entonces, ojo con esto, en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido una persona antes de la presentación de la demanda. ¿Ok? Entonces tendrá que observar esta parte. Muy bien. Ahora, vamos a ver el contexto de lo que acabamos de ver. Suspensión cuando existe un interés legítimo. Vamos a hablar ahorita de lo que es interés legítimo. Bueno, no es lo mismo interés legítimo que interés jurídico. Eso es lo que vamos a tratar de observar. El interés legítimo es una afectación real, diferenciada y cualificada, aunque no derive de un derecho subjetivo directo. Bien. Ejemplo típico, un vecino impugna una obra pública que afecta su entorno urbano, ¿sí? O sea, es una afectación real, diferenciada, cualificada, aunque no derive de un derecho subjetivo. Puede ser, es un ejemplo. Y bueno, la regla central del precepto es que cuando la persona quejosa invoca un interés legítimo, la suspensión no se concede automáticamente. Eso es primero. Sino que va a exigir requisitos más estrictos. Bien, el juez
Solo va a otorgar si se acreditan dos elementos claves. Entonces, tenemos a la persona quejosa, tenemos un interés legítimo, él pide la suspensión, pero ¿qué creen? No es por automático. El juez va a tener que acreditar dos elementos clave. Uno de ellos, que el daño inminente e irreparable. La persona, y aparte la persona quejosa debe de acreditarlo. Que si no se concede la suspensión, el daño será próximo, inminente y no podrá repararse posteriormente. Eso lo tienes que acreditar. Es un estándar más exigente que el interés jurídico. ¿Sí? Ahora, existe un interés social que justifica la suspensión. Y aquí es algo bien importante, porque no solamente es el daño que va a pasar si no se suspende, sino además que no es, que es de interés social. No basta que no se afecte el interés social, sino que debe existir un interés social positivo en el conceder la suspensión. ¿Esto qué es? Que va a ocurrir un daño que no se puede reparar. Y además que al suspenderse va a ser algo positivo para la sociedad. Esos son los dos factores que va a analizar el juez para determinar si suspende o no cuando la persona quejosa esté vertiendo un interés legítimo. Es decir, la suspensión debe beneficiar o proteger a la colectividad, no solo al quejoso, ¿sí? Hablando del interés social. Ahora, línea fundamental de la suspensión, el precepto establece una regla clave: en ningún caso podrá modificar o restringir derechos ni constituir derechos nuevos. ¿Qué significa esto? Bueno, que la suspensión tiene un carácter conservativo, o sea, nada más de conservar, no constitutivo. Es decir, mantiene las cosas como están, ¿sí? No crea nuevas situaciones, sino simplemente va a mantener las cosas como están, ¿ok? Ahora, alcances de límite, la suspensión no puede crear derechos que el quejoso no tiene. Ampliar su esfera jurídica tampoco. Alterar la real jurídica previa tampoco. Si se llega a suspender, es de que se va a suspender ese acto que iba a provocar un daño irreparable en la persona quejosa desde un punto de vista desde su interés legítimo, y además va a generar un interés social positivo. Esto es que las personas van a salir beneficiadas también. Entonces, esos dos, eso es lo que contempla cuando estamos hablando de una persona quejosa que solicita la suspensión del acto reclamado cuando tiene un interés legítimo. Y bueno, este artículo busca equilibrar la protección de intereses colectivos difusos, esto es el interés legítimo, que son varios, digo, es una colectividad, con rigor en la concesión de medidas cautelares. Por eso exige daño grave e irreparable, que exista un beneficio social, pero también no hay una alteración de la situación jurídica. Las cosas quedan como están. Así es como se tiene entendido. En los casos en que se proceda a la suspensión, pero pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero y la misma se concede, la persona deberá otorgar una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causare si no se obtiene una sentencia favorable en el juicio de amparo. Y aquí este es el punto bien importante. No lo olviden. Artículo 132 de la Ley de Amparo. Bien, tú eres persona quejosa, vas a meter tu juicio de amparo y vas a pedir la suspensión del acto reclamado. Ojo. Si tu suspensión del acto reclamado, conforme a lo que hemos visto, pero cumple con eso y no afecta a terceros, no va a haber tema. O sea, no va a haber ningún tema. Pero ojo, si tu suspensión del acto reclamado que vas a pedir y esa se suspende, ¿sí? Y causa un daño, puede ser un daño económico, patrimonial, un X daño a un tercero, y esa suspensión se concede, o sea, eso es importante, o sea, si esa suspensión se concede, tú como persona quejosa vas a tener que otorgar una garantía, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, aquí para que pueda dar pie a la garantía, aquí es muy clara la ley de amparo. Se concede y puede ocasionar un daño, ¿sí? Entonces, primero, procede a la suspensión. Ya la pediste, procede a la suspensión. Se suspende.
Pero esta pueda, ¿eh? O sea, estamos hablando de poder, o sea, no estamos hablando de que cause, ¿sí? O sea, que ya lo hizo, no, que pueda. Estamos hablando de un tiempo futuro, pueda ocasionar un daño, un perjuicio a un tercero, y la misma se concede, sí, o sea, estamos hablando de que ya se concedió la suspensión, y el momento que se concede la suspensión puede ocasionar un daño, la persona quejosa va a tener que pagar, otorgar una garantía, ¿sí? Bastante para reparar el daño e indemnizar aquella si la sentencia, si no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. Ojo con esto, siempre y cuando pierda el juicio de amparo. ¿Ok? No lo olviden, 132, otorgar garantía, ¿sí? Cuando la suspensión pueda afectar derechos de la tercera persona interesada, que no se pueden estimar en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. O sea, si no se puede fijar en dinero, el órgano jurisdiccional la fija. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos, ¿sí? A núcleos de población, ¿sí? Cuando estamos hablando de amparos colectivos. Bien. Eh, Aquí vamos a analizarlo. La idea central, el texto establece que aunque la suspensión sea procedente, o sea, la suspensión es procedente, si su concesión puede, ya lo analizamos, puede causar daños a un tercero, el juez puede otorgarle condicionada a que el quejoso otorgue una garantía, en otras palabras, se proteja al quejoso. Ok, se suspendió, pero también se protege al tercero afectado. Claro, si puede causar daños, que eso también se tendría que acreditar, no es nada más por automático. Ahora, es una caución económica, puede ser un depósito, una fianza u otra forma que debe otorgar la persona quejosa, ¿sí? Para responder por los daños y perjuicios en caso de que pierda el juicio de amparo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la finalidad de la garantía, este mecanismo busca equilibrar tres intereses, ¿no? El derecho del quejoso, que es la suspensión, derecho de terceros y la seguridad jurídica. Evita que la suspensión también cause daños injustificados y estos queden sin reparación. Y tiene toda la lógica, ok, sí, ya si cumples con para suspender tu acto, pero ¿qué crees? Si suspende tu acto, pues a ti te ayuda, ya se te va a parar por lo menos ese acto, pero ¿qué crees? Vas a afectar al tercero. Entonces vas a tener que pagar esa garantía para que continúe, ¿sí? La suspensión es procedente, puede causar un daño a un tercero y el juez decide concederla. ¿Sí? Entonces se condiciona su suficiencia de garantía. Esas son esas tres condiciones, ¿ok? Para que puedan exigir la garantía. Ahora, obra privada. Un vecino promueve un amparo para detener una construcción. Ok. La constructora pues tiene inversiones en curso, puede sufrir pérdidas. Resultado, ok, dice el juez, sí, cumples para otorgarte la suspensión del acto, pero ¿qué crees? Vas a tener que pagar una garantía para responder por los daños. ¿Ok? Bien. Ahora, pasando al artículo 133. La suspensión, en su caso, aquí, la suspensión en su caso, quedará sin efectos, fíjese. La suspensión, oigan con esto, no lo olviden, 133. Escucha. La suspensión en su caso quedará sin efecto si el A o el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan a la persona quejosa en el caso que se le concede el amparo. O sea, tú llegas, eres persona quejosa, solicitas, tú ya estableciste tu juicio de amparo, solicitas la suspensión del acto reclamado, pagas tu garantía, ¿y qué crees? Pues la tercera interesada dice, ¿qué crees? Pues yo te pago una contragarantía. Y con eso queda sin efecto la suspensión. Entonces el acto reclamado, el acto se puede ejecutar, ¿sí? Obviamente que se van a restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños, obviamente, y los perjuicios que sobrevengan, o sea, no, o sea, queda sin efectos y el acto se puede ejecutar, pero ojo,
Si pierde el amparo el particular, digamos, si gana el amparo la parte quejosa, quien pagó la contragarantía, el tercero, va también que pagar los daños, los perjuicios que sobrevengan a la persona quejosa. ¿Sí? Y ojo también con esa contragarantía, decir, bueno, yo te pago la contragarantía, ¿no? Pero si la persona quejosa gana, pues ese va a quedar con todo, bueno, se va a quedar con esa contragarantía. Entonces es muy importante cuál sería la estrategia, que se suspenda o no se suspenda el acto reclamado. Entonces tiene la oportunidad la persona quejosa de suspender el acto reclamado, el auto de autoridad, pero también el tercero interesado puede solicitar que quede sin efectos. Y eso es lo interesante, lo que deben de analizar antes de pedir pedir que la suspensión del acto. No se va a admitir garantía cuando al ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo. Ahí no va a admitir garantía. Por ejemplo, el acto se ejecuta y queda sin materia el juicio de amparo, ahí no se va a admitir contra garantía. O cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. O sea, si es difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, tampoco se admite la contragarantía. Ahí no va a tener oportunidad el tercero interesado en suspender el acto, en que quede sin efectos la suspensión. Entonces, es muy importante esto de la suspensión. Cuando puede efectuarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional va a poner el importe de la contragarantía. Bien. Bueno, en este momento vamos a tomar nuestro pequeño break y en un momento regresamos. Muchas gracias por tu atención. Recuerden, quien quiere copia de la presentación, ponga su correo electrónico en el chat o si gustan poner su número telefónico también para pertenecer a grupos jurídicos vampiro. ¿Ok? En un momento regresamos. Gracias.
Ya regresamos y ahorita hablamos respecto a lo que era la contragarantía. Y bueno, la contragarantía que ofrezca el tercero conforme a lo que ya señalamos, debería también cubrir el costo de la garantía que se hubiese otorgado a la persona quejosa, que comprenderá los gastos o primas pagados conforme a la ley, la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía. Esto es respecto a lo que es, bueno, qué debe de contener los requisitos de esa garantía, ¿sí? Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro cuando la persona quejosa hubiera otorgado garantía hipotecaria, también puede ser. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito, pues bueno, los requisitos que debe tener lo que es la garantía. Cuando el amparo se solicita en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o contra contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal. Entonces, aquí es importante señalar que esa garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, ¿no? Entonces, cuando hay una determinación, liquidación o ejecución de cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sí se va a poder conceder la suspensión del acto reclamado, pero obviamente la garantía la va a ser constituida por los intereses fiscales en ese momento, ¿ok? Bueno, el órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento en los siguientes casos. En los siguientes casos va a poder reducir el monto de la garantía. Bien, si realizado el embargo por las autoridades fiscales, este haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Si en ese paso A puede reducir o dispensar lo que es con la garantía. También si el monto de los créditos excediera la capacidad económica de la persona quejosa, también. Y si se tratase de tercero distinto, el sujeto obligado de materia directa o solidaria del pago de crédito. ¿Sí? También en ese caso se podrá reducir. Ahora, tratándose de créditos fiscales determinados con resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas, que hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o de actos que resuelvan sobre la solicitud de prescripción respecto a dichos créditos, la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, o sea, se puede otorgar así nada más. Lo que surtirá efectos si se ha constituido garantía, obviamente, del interés fiscal. Cuando hablamos de cuestiones fiscales, hablar de garantías dentro del juicio de amparo para la suspensión del acto reclamado, pues la ley de amparo establece, ¿no? Ese vínculo que tiene la garantía con lo que sería el interés fiscal, ¿ok? Puede ser billete de depósito, institución autorizada, carta de crédito, o algunas que fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Esto registrado ante el SAT, de conformidad a las reglas, bueno, igual del SAT y disposiciones jurídicas aplicables. Ahora, en los casos en que se niegue el amparo, por ejemplo, cuando exista sobreseimiento del mismo, o bien cuando alguna circunstancia deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de que se te niegue el amparo o cuando exista sobreseimiento. Cuando estamos hablando de un sobreseimiento, obviamente esto es en el transcurso del amparo, se hará efectiva la garantía. En el sobreseimiento, obviamente, aquí no está hablando de al momento de desechar, si se desecha el juicio de amparo o alguna cuestión ahí diversa, digámoslo así, bueno, podemos hablar no de desechamiento, porque para que exista lo que sea la solicitud de la suspensión del acto reclamado es que el amparo entró. Entonces, hablando de sobreseimiento, se hará efectiva, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. O sea, se le va a otorgar la garantía al tercero interesado. La suspensión, sé que sea su naturaleza, surtirá efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, ¿sí?
aun cuando sea recurrido, ¿no? También va a ejercer surtirá efectos desde cuando que se pronuncia el acuerdo, y aunque de todos modos sea recurrido, la suspensión continuará. Bueno, ahora, los efectos de la suspensión cuando se otorga, bueno, más bien, los efectos de la suspensión dejará de surtir, en su caso, por ejemplo, si en un plazo de 5 días de que surta efectos la notificación del acuerdo de la suspensión, la persona quejosa no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Entonces, los efectos de la suspensión va a surtirse, ¿no? Dejará de surtir efectos si no, o sea, aquí en este caso, primero se otorga la suspensión y posteriormente se solicita la garantía, que se le da un término de 5 días para que la persona quejosa entregue la garantía. Ahora, si no lo hace, dejará de tener efectos la suspensión. Y para eso se tiene 5 días. El término para entregar la garantía por parte de la persona quejosa, ya cuando esté suspendido el acto reclamado, son 5 días. Si no lo hace, los efectos dejarán de surtirse. Al vencimiento del plazo, dicho órgano de oficio o instancia de parte lo notificará a la autoridad responsable, las que podrán ejecutar el acto reclamado. Entonces, no obstante lo anterior, mientras no se ejecute, la persona que goza podrá exhibir la garantía, con lo cual de inmediato volverá a surtir efectos de efectos la medida suspensional. Entonces, hagan de cuenta, pasan los 5 días, notifican a la autoridad responsable. Si la autoridad responsable no ejecuta el acto en los días posteriores y no se ejecutó el acto, todavía tiene, todavía, digamos, todavía permiso, digámoslo así, la persona quejosa de para exhibir la garantía, todavía tiene. Y de inmediato se pone la suspensión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para las personas morales públicas y oficiales que conforman la administración pública, federal, estatal, municipal, fondos, mandatos, análogos o cualquier otro ente público, independientemente de su origen y estructura, estarán exentos de otorgar las garantías que la ley exige. Entonces, las personas morales públicas y las oficiales no están exentos de otorgar garantías. Bien, ya promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá analizar los elementos que obren autos para determinar si se actualiza lo previsto en el artículo 128, atendiendo la naturaleza provisional e inmediatamente la medida cautelar. ¿Ok? En este caso sí la expuso, o más bien que la expuso. Cuando acabe esa valoración, la persona juzgadora debe emitir un auto en el que, sí, primero, ¿cuál es el auto que va a emitir la resolución incidental, digámoslo así? Considerado o no la suspensión provisional, en el primer caso fijará los requisitos y efectos de la medida, y en el segundo caso la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. ¿Se lo concede o lo niega? Señala fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. Entonces aquí, por ejemplo, no va a resolver el incidente, sino nada más va a decir si se concede o no la suspensión provisional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fija fecha para la audiencia incidental que se va a realizar entre los siguientes 5 días. Se va a solicitar el informe previo a las autoridades responsables, que deberá rendirlo dentro de los 48 horas, para lo cual la notificación correspondiente se le acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. ¿Sí? Ok, entonces tendrá que realizar en 48 horas el informe previo la autoridad responsable. En los casos que proceda a la suspensión, si hubiera peligro inminente de que se ejecute acto reclamado con perjuicios y difícil reparación para la persona que goza, el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Entonces, habrá en algunos casos, como aquí los menciona el artículo 128, 131 que ya vimos, y que existe ese peligro inminente de que se ejecute el acto, pues en este caso, y que sea de difícil reparación para la persona quejosa, el órgano jurisdiccional va a ordenar que se guarden las cosas como están hasta que se resuelva la suspensión definitiva, tomando las medidas convenientes para que no se defrauden derechos a terceros y se evite perjuicios a las personas interesadas. Hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Eso es una de las cuestiones importantes, que no quede sin materia el juicio de amparo.
Cuando en actos surjan elementos que modifiquen la valoración, ¿no? Que se realizó respecto a la afectación de la medida cautelar puede provocar al interés social o al orden público. La persona juzgadora, con vista a la persona quejosa por 24 horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Pero primero le va a tener que dar vista a la persona quejosa, ¿sí? Y esto es cuando surjan elementos que modifiquen la valoración. O sea, si existe un que surja un elemento que pueda modificar la valoración ya realizada por el órgano jurisdiccional, en el cual pueda haber una afectación al interés social, o bueno, la afectación de la medida cautelar al interés social y el orden público, la persona juzgadora, pues bueno, de las 24 horas para modificarlo. En el informe previo de la autoridad responsable se concretará a expresar si o no son ciertos los actos reclamados. Esto es lo que debe de contener el informe previo en la materia de la suspensión del acto reclamado. Podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Deberá de proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de garantías. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia incidental. ¿Ok? Pero esto debe lo que debe tener el informe previo, es las características. Ahora, en casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio de disposición de las oficinas públicas de comunicación. Esto es, en cualquier medio pueden rendir ese informe previo. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que concede el amparo y no sea posible que se rinda su informe en la debida oportunidad, por no hacer hecho uso de los medios a que se refiere a lo que ya mencionamos, se celebrará la audiencia respecto al acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, ¿no? A reserva de celebrar la que corresponda con las autoridades foráneas, ¿sí? Si existieran autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes, ¿sí? Si existe un nuevo informe, por ejemplo, si la autoridad es foránea, podría modificarse o revocarse lo que hayan resuelto en esa audiencia. La falta del informe previo, si no lo presenta la autoridad responsable, hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, solamente, que es lo que se está dirimiendo. ¿Ok? Ahora, fíjense esta parte. Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, ¿sí? Hablando de normas generales, únicamente rendirán el informe previo cuando advierten que su intervención en el proceso legislativo de creación de la norma general, se impugne solamente por vicios propios, ¿sí? Solamente por vicios propios, solamente así van a emitir su informe previo. La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en lo que ya vimos, no dará lugar a sanción alguna. Fíjense, esto sí está, es lamentable, pero bueno, eso lo dice la ley de amparo. Debería de sancionarse. El órgano jurisdiccional podría solicitar documentos, ordenar diligencias que consideren necesarias para que pueda resolver sobre la suspensión definitiva. El incidente de suspensión únicamente admite pruebas documentales y de inspección judicial, nada más, ¿sí? Tratándose de los casos del artículo 15, será admisible la prueba testimonial. Bueno, en los casos del artículo 15 se aceptará la prueba testimonial. Para efectos de este artículo no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas del cuaderno principal. Esto quiere decir que lo que obre dentro del cuaderno principal del juicio de amparo no puede ser utilizado en lo que sería el incidente de la suspensión del acto reclamado. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta cuando estén, si ya están en lo que es la audiencia de incidental, pues bueno, qué pruebas son las que tenemos que presentar desde un principio para para ese incidente de la suspensión del acto reclamado, pues ver primero bueno, si son pruebas documentales, de inspección judicial, y bueno, si se trata del artículo 15 pues bueno, también pensando si vamos a meter una prueba testimonial. La audiencia incidental podrán comparecer las partes, es muy importante, se darán cuenta con los informes previos, se recibirán las documentales que el órgano judicial se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que se hubieran ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes, se recibirán sus alegatos en esta audiencia incidental
y se resolverá sobre la suspensión definitiva. Y en su caso, las medidas y garantías que estará sujeto, que eso también debe de contener el mismo expediente incidental. Cuando apareciera debidamente probado que ya se resolvió la suspensión en otro juicio de amparo promovido con anterioridad por la misma persona quejosa o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se va a declarar sin materia el incidente de suspensión. Ojo con esto, no puedes meter dos incidentes de suspensión de acto reclamado cuando sea el mismo acto reclamado, sea la misma persona quejosa o su mismo representante o por otro nombre, o bueno, haya sido representado por otra persona, pero sea la misma persona quejosa con las propias autoridades, no se puede hacer doble, ¿sí? En pocas palabras. El segundo va a quedar sin materia, o sea, quiere decir que queda totalmente afuera. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, ¿qué debe contener la resolución si hay una suspensión definitiva? Bueno, esta suspensión definitiva debe contener la determinación clara y precisa del acto o actos reclamados cuya suspensión se solicitó, la valoración de las pruebas que hayan sido admitidas y desahogadas dentro del incidente, ¿sí? Eso de la valoración debe contener. También el análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos exigidos en el artículo 128, los cuales ya vimos, y los puntos resolutivos en los que se exprese con claridad si se concede o niegue la suspensión, señalando con precisión, en su caso, los efectos y condiciones bajo los cuales se concede, bajo su estricto cumplimiento por la autoridad responsable. Entonces aquí es esto lo que debe de contener cuando estamos hablando de una suspensión definitiva. Ahora, en los casos que la suspensión sea procedente, el órgano judicial deberá fijar la situación en que habrá de quedarse las cosas y tomará medidas pertinentes para conservar en la materia de amparo hasta terminar el juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa una medida suspensional que siga surtiendo efectos. O sea, se suspende por definitiva, pero se suspende. Y una cosa es que el acto reclamado esté suspendido y otra cosa que se determine en el juicio de amparo. O sea, que hay que esperar, o sea, ya lo tiene suspendido definitivamente el acto, pero hay que ver qué nos dice la resolución del juicio de amparo. Muy importante. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, también puede ser que ordene que las cosas se mantengan en estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona el goce del derecho violado. Claro, materialmente posible mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Entonces, dependiendo de qué derecho fue que se le violó, se le va a establecer provisionalmente el goce de ese derecho en lo que resuelven, en lo que se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. También el órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de niñas, niños y adolescentes incapaces, tanto se dicte la sentencia definitiva. En este caso, esto es ya juzgar con perspectiva de género, juzgar para niñas, niños y adolescentes, para personas discapacitadas, que es una extensión que deben tener ya todas las autoridades. Todas las autoridades, todos los servidores públicos deben ser extensivas, deben hacer un análisis diferenciado, en este caso adaptarse a lo que se van a encontrar con un grupo vulnerable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, adaptarse a ese grupo vulnerable es a lo que se refiere el término diferenciado, que es adaptarse a que hagas cuestiones extensivas en favor y en beneficio de los grupos vulnerables. En este caso, el órgano judicial, la ley por aquí lo establece, que esas medidas las va a tener que hacer para evitar, ¿no? Que evitar que se defrauden los derechos, ¿no? O más bien, aquí yo lo he puesto que se cuiden, se protegen y se establezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Ok, en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un auto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la persona quejosa.
Aquí la suspensión se va a otorgar nada más para la persona quejosa, ¿sí? Obviamente que la autoaplicativa, pues no señala acto de concreto de aplicación, porque estamos hablando para lo mejor de que la afectación llegó para la persona quejosa de una norma cuando entra en vigor, ¿no? En ese mismo momento de cuando entra en vigor, excepto la afectación. Términos de normas generales autoaplicativas, heteroaplicativas, y bueno, de eso pues ya después hablaremos más al respecto, que es un tema muy importante también. En el caso de que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, lo que hablábamos de heteroaplicativas, la suspensión, además de los efectos establecidos que ya vimos, se va a decretar una relación de efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. O sea, va a hablar también de los efectos y también de las consecuencias subsecuentes. Tratándose de juicios de amparos en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. O sea, la suspensión, cuando hablamos de normas en las que se reclame su inconstitucionalidad, no es para todos. No va a haber no existe en la ley de amparo una suspensión de un acto reclamado con efectos generales, eso no existe, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una suspensión de un acto reclamado, exclusivamente cuando es una norma que se reclame sea inconstitucional, esa suspensión solo es para esa persona, solamente para la persona quejosa, no con efectos generales. Muy importante. Cuando por mandato expreso de una norma general o de una autoridad, un particular tuviera o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución. ¿Sí? Esto es cuando la autoridad, pues también exista una autoridad y exista un particular. Sí, que este particular, por ejemplo, tendrá que tener funciones de autoridad, ¿sí? Que eso que es tema de amparo contra particulares. No es, mucha gente piensa, es que el amparo y hay amparo ya contra particulares. No, no, espérate, no es para cualquier particular. Ese particular debe de cumplir ciertas características para que puedas darle vida al juicio de amparo contra el particular. El particular, una de las características para que pueda llevarse a cabo un juicio de amparo contra un particular es que ese particular debe tener funciones de autoridad. Y eso viene marcado, por ejemplo, cuando nos les dan una concesión. Ok, pero a ver, la dependencia, ¿cuál fue? Hay una dependencia, si la dependencia es municipal, estatal, federal, bueno, se define cuál, tiene su propio organismo, su propia ley, su propio reglamento, en el cual establece que tiene autorizado darle la concesión a un particular. Este es el primer punto que se debe establecer. Y que ese particular tiene estas responsabilidades. Entonces, cuando este particular ejecuta esas responsabilidades que están señaladas en la ley dentro de ese ordenamiento legal de la autoridad, ahí es cuando ya obtiene funciones de autoridad. Y ahí es cuando sí se puede realizar un juicio de amparo contra un particular. No es contra todos los particulares, porque luego eso es un problema en el juicio de amparo, bueno, con la gente. Que la gente dice, es que yo sabía que el juicio de amparo es contra particulares. Sí, 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 pero no es contra cualquier particular. ¿Ok? Muy bien. En los casos en que la suspensión sea procedente, se considera la forma tal que no impida la continuación del procedimiento, obviamente, en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Habrá dictarse una resolución firme en él, a no ser que la continuación de dicho procedimiento, el problema, deje irreparable consumado de daño o perjuicio que pueda considerarse a la persona quejosa. Y es un problema, ¿no? Cuando el daño ya se queda como irreparable. Ahora, cuando se promueve el amparo contra actos y relaciones dictadas en el procedimiento de remate de inmuebles, pues hagan de cuenta que ya estás en un remate de inmuebles y ahí es donde quieres tú que se suspenda el acto reclamado y emites un juicio de amparo. La suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario. Entonces, o sea, el procedimiento de remate sigue, ¿sí? Pero no se va a poder ordenar la escrituración y la entrega del bien, ¿eh? O sea, hasta ahí queda, nada más en lo que es el remate. Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega al material al adjudicatario. Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, eso se puede dar en un juicio hipotecario. En un juicio hipotecario en el cual ya estás ya tienes sentencia,
Ya estás en la ejecución de sentencia y ya estás en el remate. Y en el remate, pues puedes meter un juicio de amparo, ¿por qué razón? Que sería un juicio de amparo indirecto en este caso, porque estás fuera del procedimiento ya, ya estás en ejecución de sentencia. Entonces aquí, el punto clave aquí es de que, bueno, sí te pueden suspender el remate, pero ojo, hasta la suspensión solo vaya, la suspensión permitirá el procedimiento, pero al momento en que se ordene la escrituración o la entrega del bien, ahí se va a suspender, hasta que se resuelva el juicio de amparo. Claro. Y bueno, y eso es en remate de inmuebles. Tratándose de suspensión de bienes muebles, eso será se va a suspender hasta la entrega del material adjudicatario. Tratándose de la última resolución que dicta el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, hablando si tú ya en laudo, hoy en día ya son sentencias, la suspensión se concederá en los casos que el juicio de la persona titular de la presencia del tribunal respectivo no se oponga a la parte que obtuvo si es la obrera en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, ¿sí? Entonces se va a fijar primero la subsistencia del trabajador en lo que se resuelve el juicio de amparo. Esto es en materia laboral y que lo que respecta al juicio de amparo, ojo, en lo que es la suspensión del acto reclamado. Muy bien, ¿sí? Ahora, aquí en este ejemplo, por ejemplo, gana el trabajador. Gana el trabajador y el empresario mete un amparo directo. Acuérdense, en materia laboral no hay recursos. Mete el amparo directo y pide la suspensión de la sentencia, que sería el pago, ¿no? Por ejemplo, de la indemnización, liquidación, ¿no? Entonces, le van a decir, ok, bien, pues sí, se te va a suspender, se suspende el acto reclamado, pero ¿qué crees? Si se pone en peligro la subsistencia, como está en peligro la subsistencia del trabajador, vas a tener que, va a ordenar eh, la parte, ¿no? Que el trabajador pueda recibir de dinero mientras el juicio resuelva el juicio de amparo para poder subsistir. Es un ejemplo, así se lo explico de manera muy sencilla. Ya después veremos temas de amparo laboral que próximamente los vamos a tener a finales del mes de agosto aproximadamente, que vamos a tener nuestras conferencias de amparo laboral. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado. O sea, si se niega la suspensión, pues se ejecuta el acto, aunque se interponga el recurso de revisión. Aunque interponga el recurso de revisión, se ejecuta el acto. Pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita, porque, por ejemplo, si la ejecución del acto ya es de irreparable reparación, ahí vamos a estar en un problema, porque ahí, pues, ¿cómo vas a reparar algo que ya no se puede? Entonces, ahí quedaría sin materia. Entonces, muy importante, se ejecuta el acto aún se interponga el recurso de revisión, ¿ok? Cuando se niegue la suspensión definitiva. Ahora, la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte. O sea, cualquiera de las partes que intervengan en el incidente de la suspensión puede solicitar la modificación, la revocación de la resolución. Cuando ocurra un hecho superviniente, o sea, un hecho nuevo que lo motive mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse de la misma forma que el incidente de suspensión. Ojo con esto. Se metería otro incidente mencionando ese hecho superviniente, acreditando ese hecho superviniente, solicitando otra vez, o sea, se concede o se niega, según sea el caso, eh, modificarse o revocarse de oficio, tal como lo dice, y tiene que ser a petición de parte. Pero ojo, puedes meter un hecho superviniente en un incidente, después de una resolución de una suspensión, en un incidente de la suspensión del acto reclamado, sí, sí puedes meter un hecho superviniente, pero ojo, siempre y cuando no exista una sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
Si ya existe una sentencia ejecutoria, ya no puedes meter un hecho superveniente en el incidente de la suspensión del acto reclamado. Entonces, ese es el límite que tenemos. Cuando se interponga un recurso contra las resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, cualquier resolución que se emita, se va a remitir el original al tribunal colegiado de circuito competente y se dejará el duplicado en el poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado. O sea, que no va a haber problemas, sino que se va a remitir el original y se dejará un duplicado. ¿Ok? Que sería otro tribunal en este caso. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgan con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano judicial que conozca de ella un incidente, ¿no? En los términos que previene la ley, dentro de los 6 meses siguientes al día que surte efectos la notificación a las partes de la resolución definitiva que ponga fin al juicio. Entonces, termina el incidente de suspensión, se hacen efectivas las garantías. Quien ganó, pues obviamente, pues ya se determinará a quién se le regresa la garantía o quién cobra esas garantías, hacer efectivas esas garantías, pero tienen 6 meses siguientes al límite para poderlas hacerlas efectivas. Esto quiere decir que tenemos 6 meses para poder recoger esas garantías que después de la notificación que haya hecho por parte de la terminación del juicio. De no presentarse la reclamación dentro de esos 6 meses, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que se pueda exigir dicha responsabilidad ante la autoridad judicial competente. Es decir, hay una responsabilidad que se puede exigir después de que se devuelva o se cancela, se puede realizar, pero bueno, aquí la ley de amparo es muy clara, son 6 meses, ¿ok? Muy bien, en lo conducente se aplicará el auto que resuelva sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, ¿sí? Entonces, se aplicará el auto que resuelva y lo que diga, ¿sí? De lo que diga se tiene que realizar. Para la ejecución y el cumplimiento del auto de suspensión, el que ya vivimos, se van a observar las disposiciones relativas al título quinto. Esto es que en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional y podrá tomar las medidas para el cumplimiento. Ojo, puede ser causa de un asunto grave de administrativo penal el incumplimiento de las sentencias en lo que respecta al amparo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso sería de la autoridad, ¿no? O también es importante, que se deben de cumplir. Y tan se acabó. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Es un tema bravísimo, esto de la supresión del acto, un poco largo, pero la verdad vale muchísimo la pena su análisis para que podamos entender y cómo podemos nosotros trabajar en lo que respecta a la suspensión del acto reclamado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Mañana sí tema será importante, lo decimos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Permítanme un momento, por favor.